Eso es muy común verlo en redes sociales. La gente coloca fulano de tal, fulana de tal, mamá, papá y tal signo del zodiaco, ¿no? O sea, como que la gente se siente realmente muy identificada. Dios creó en el universo ciertas situaciones, ciertos elementos que pueden influenciar en la persona. Mucha gente justamente se refugia en el horóscopo o en la carta astral como para definir una personalidad que tal vez hasta sea forzada. Quieren como que también adivinar el futuro. Ay, qué fastidio la iglesia, qué fastidio hacer esto. Y lo otro, que es como por así decirlo, el veneno que la persona se está tomando, se van por ese camino. ¿Cómo explicar para ese fenómeno que muchas veces la gente tiene, ¿no? Salve María, estimados amigos, bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. El día de hoy vamos a traer aquí en este podcast un tema que siempre tiene mucho que hablar y que muchas personas continuamente, que todos estamos rodeados de personas que acompañan, que a veces se dejan llevar por este por este tema específico, que es el horóscopo. Estamos aquí con el Padre Mauricio Galarza. Salve María, Padre, a la distancia, ¿cómo está usted? Salve María, hermano Jordan, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarles a todos. Fenomenal. Padre Mauricio, y bueno, empecemos rezando a Nuestra Señora, pidiendo gracias especiales para que este tema pues haga bien espiritual a todos y después ya entramos propiamente a conversar de este tema del horóscopo. Claro que sí, vamos a rezar entonces. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. Nuestra Señora del Carmen, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. santos ángeles custodios. Rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Mauricio, vamos a ver este tema del horóscopo, que siempre es un tema muy interesante y muy vivo, ¿no? Mucha gente se deja llevar todavía por el horóscopo y a veces marca como que el rumbo de la vida de las personas, ¿no? Y la primera pregunta, Padre, ¿por qué usted cree que esta creencia, el horóscopo afecta tanto a la vida de las personas y sobre todo la gente se deja llevar tanto por esto? ¿Por qué la gente va atrás, ¿no? Del horóscopo? Sí, es el tema de la inseguridad. En una persona, cualquiera, ama de casa, padre de familia, un niño, quien sea, necesita seguridad. Cuando hay un terremoto, por ejemplo, hay un temblor, todos nos asustamos, quedamos con cierto temor de que nos caiga el techo. Bueno, ahí en ese momento hay mucha inseguridad. Y la primera reacción, y normal, y es natural, pues es salvar la vida, ir a un sitio seguro, un sitio donde no me haga daño, donde no caiga una pared, etc. Y en la vida espiritual, en la vida diaria, eso nos acontece a todos. Todos tenemos menos inseguridades en unos puntos, más seguridades en otros. Pero cuando se presentan los problemas de la vida, ahí la inseguridad nos amenaza, la sentimos. Y ahí viene el problema de la fe. Cuando yo tengo una fe bien acentuada, pues yo recurro naturalmente a las cosas de Dios, recurro a la oración, recurro a las novenas. No, nosotros en nuestro canal estamos con frecuencia ofreciendo novenas, entre otras cosas para que las personas, junto con el aumento de su fe, confianza en Dios, puedan también tener un poco más de seguridad. Y cuando no hay esa fe, esas buenas bases, pues recurrimos a lo primero que se nos presenta y que no siempre es lo bueno. No falta el mal consejo de alguna persona que puede decirnos, ¿no? Mira el horóscopo. Y también junto con esto de el horóscopo entra la curiosidad, ¿no? Que eso pues... Claro que sí, Padre. Y hay una cosa que tal vez es profunda, ¿no? Porque como usted decía, hay un problema de fe en el fondo, es algo, es un vacío existencial, es un vacío espiritual, ¿no? Que las personas tienen y que intentan llevar, y claro, es preferible que nos digan cosas fantasiosas o cosas agradables a nuestro oído, que a veces seguir las verdades
o los principios morales de la fe que son más duros, ¿no? Más difíciles. Es Ujú. como que también entra un cierto facilismo en ese sentido de la fe nos pide muchas veces, la práctica de la fe nos pide siempre una renuncia al mal, nos pide siempre como que ordenar nuestros principios a la ley de Dios, a la doctrina católica. Y claro, el horóscopo a veces nos da una solución más humana, una solución más agradable, digamos, ¿no? Es como que es una, es una solución que todo mundo lo puede hacer, agradable, de acuerdo a mi personalidad, etcétera. Y entra también ese facilismo en la fe, ¿no? Esa debilidad en la práctica, como tal, la práctica de la virtud, ¿no? Es algo bastante notorio. Y inclusive, padre, ustedes seguramente ha de haber visto, pero eso es muy común verlo en redes sociales. La gente, su perfil o en su estado de WhatsApp o lo que sea, ¿no? Coloca fulano de tal, fulana de tal, mamá, papá y tal signo del zodiaco, ¿no? O sea, como que la gente se siente realmente muy identificada con eso, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo debería actuar un católico? Porque claro, delante de eso, ¿no? Porque muchas veces la gente tiene usted decía, hablaba de la seguridad, pero también entra un aspecto de facilismo en la fe, ¿no? O sea, la gente se deja llevar y como que intenta alinear su vida más por comentarios y cosas propias del horóscopo, ¿no? Sí, de lo que usted comentaba, la comodidad, ¿no? Las cosas de Dios son más arduas, son más exigentes. Una persona necesita, como dice la misma escritura, entrar por el camino estrecho, porque el camino estrecho, y hablemos camino estrecho y en su vida, ¿no? En cuesta arriba, pues lógicamente es más complicado. Y como dice la misma escritura, el camino fácil es un camino de puertas anchas y en pendiente hacia abajo. Y bueno, entonces las personas, como usted dice, que usan los signos para ponerle como una identificación personal en cualquier lugar, en el celular, donde sea, pues también, aparte del comodismo, del facilismo, del no querer tomar digamos, las cosas con la fe coherente, pues tiene también ese lado de superstición. O sea, si yo Ujú. eh, tengo que hacer negocios, soy Géminis, entonces según el horóscopo y lo que ya me dijeron en otros lugares, así consultas del zodíaco, yo tengo que hacer negocios en abril, por decir algo, ¿ya? ¿No? Pues ahí la persona se pone a camino. Entonces entra eso mismo, falta de fe, comodidad, superstición. Todo va junto. Es como un rompecabezas que ya se armó con piezas mal hechas, piezas maléficas, si ustedes quieren, ¿no? Ujú, claro que sí. Hay inclusive, padre, un efecto psicológico, ¿no? Que le llaman el efecto Forer, que es en el fondo las personas que se dejan llevar que se identifican, ¿no? Por descripciones acá, la definición es interesante porque dice descripciones vagas y universales, ¿no? De acuerdo así es un fenómeno psicológico, ¿no? Con rasgos altamente específicos y personales de su propia personalidad. O sea, la persona son descripciones medio vagas, medio misteriosas, así, y ya la persona se deja llevar. Eso que usted decía de los signos, eh, claro, la gente que se mete en la astrología, se mete en la cosa del horóscopo como tal, eh, pretende en el fondo decir y afirmar que de acuerdo a cómo usted nació, o de acuerdo a cómo estaba la luna, o cómo estaba Júpiter, o cómo estaban los astros, la persona nace con una personalidad tal, inclusive con, bueno, defectos tales, cosas buenas, cosas malas, y lo más impresionante es que la gente realmente cree eso. Eso se puede dar, padre, o sea, una persona nace con cierto tipo de personalidad, a veces son introvertidos, extrovertidos, capaces para ciertas cosas, etcétera. Eh, ¿Influencia eso de los astros? O sea, científicamente está comprobado que no, pero ¿cómo verlo? ¿Cómo verlo?
bajo los ojos de la fe, digamos. Sí, como una opinión personal. Dios sí creó en el universo ciertas situaciones, ciertos elementos que pueden influenciar en la persona, que pueden eh, darle un cierto tinte, digamos así, una cierta, hablemos, personalidad. Solo que el demonio es experto en desviar las cosas que son buenas, naturales, y llevarle agua para el molino de él. Entonces, ahí viene este asunto de las estrellas, que naciste en tal día, a tal hora, etcétera. Y ahí se deforma y se desvía hasta lo que conocemos, ¿no? Estas creencias, infelizmente, son muy atractivas y, como usted decía, son muy vagas, muy amplias, ¿no? Que cuando uno va a leer el signo que me toca, como que daría la impresión que describen mi problema, describen mi personalidad, ¿no? Pero los que están detrás de esto, porque alguien escribe eso, no es así que cae digamos, no digo del cielo, porque del cielo caen cosas buenas, pero no. Claro. Y engañan. Y lamentablemente hay un cierto tipo de público que es muy crédulo. Somos muy crédulos. O sea, apenas nos dicen algo, ya aceptamos y creemos y listo. Y aún más de estas cosas, ¿no? Y eso es un punto también que debemos cuidar. No debemos, digamos, manchar nuestra fe creyendo cualquier noticia que nos dan, aún más peor lo de estos horóscopos, ¿no? Claro. Y, padre, muchas veces la gente ha preguntado, y hay inclusive comentarios, que pregunta el aspecto de las energías. No, yo sé que no va a ser el tema concreto del horóscopo como tal, pero entra mucho en este mundo, ¿no? Que la gente busca y como que ciertas respuestas entre un aspecto de fe, pero un aspecto psicológico, un aspecto de cómo la gente se siente, y preguntan si esto de las energías es verdadero, es falso, existe o no existe. ¿Cómo es eso, padre? Aprovecho a preguntarle. Sí, bueno, hasta donde uno como sacerdote sabe y conoce, primero que no hay cómo negar que existe energía. Eso es evidente. Claro, Pues claro. es patente, no. Decir que no existe sería una locura. Pero cuando las personas se refieren a esto de las energías, uno entiende cuando a mí me pasa algo malo o me pasa algo bueno, y generalmente uno lo asocia a una persona o a un ambiente. Y aquí viene unas palabras o un vocabulario que nosotros como católicos no los deberíamos usar, que en algunos sitios le llaman las vibras, ¿no? Exactamente. Se entiende que vibra es como una vibración. Ese es más o menos, sería creo que el sentido. No sé si alguien sabe exactamente el origen de esta palabra, pero entonces dicen, fulano de tal persona, cuando llega a la oficina, echa malas vibras. Ya. Cuando yo voy a un lugar X de trabajo, colegio, lo que sea, siento malas vibras. Ya. Y en cambio, cuando hay personas que cuando entran, pues traen una cierta alegría, un cierto bienestar, ahí en cambio le dicen las buenas vibras. Entonces, en primer lugar, no podemos usar ese lenguaje. También esto de las energías se confunde mucho con la New Age, ¿no? Nueva era, que tal vez no utilice el lenguaje de vibras, pero es lo mismo. Y esto es peligroso porque fácilmente con este lenguaje después podemos confundirnos y conseguir cosas, elementos, que son los amuletos, para las buenas vibras. No. Entonces, la pirámide, en fin, todos estos elefantes en fila, la mandala, el atrapasueños, bueno, lo que sea. Entonces, lo que sí existe son personas que están en gracia de Dios y que cuando entran en un ambiente dan buenos efluvios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la presencia de Dios en una persona. O sea, cuando una persona está en gracia, se ha confesado recientemente o, aún mejor,
trata de no pecar mortalmente y si cae, se confiesa y está en gracia habitualmente, como una cierta constante. Estar con esas personas trae una cierta alegría y un cierto bienestar. Ya. Entonces, en este sentido, sí se podría decir que hay no debemos usar la palabra, una buena energía. Aquí hablamos de efluvios, son efluvios buenos. Entonces, sí hay eso. Asimismo, vamos a imaginar en un lugar de trabajo, imagínense el lugar donde ustedes están. Vamos a imaginar, o sea, es una imaginación, ¿ya? Que trabajan 10 empleados ahí, yo soy el número 10, y 9 están poseídos por el demonio. ¿Entiendes? Entonces, claro, es evidente que el ambiente va a estar pesado, va a estar cargado, va a estar lleno de resentimientos, de envidias, de comparaciones, de odios, de revanchas, de venganzas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lógicamente, pues ahí yo sí puedo decir, aquí hay mala energía, que no debemos usar, insisto, si no hay malos efluvios, ¿no? Entonces así, brevemente sería eso, hermano Jonathan. Interesante, padre, porque yo creo que explicar eso a mucha gente, porque mucha gente a veces dice, oiga, entro a tal ambiente, a tal barrio, a tal lugar, a tal casa, que a veces la persona tiene un conocimiento que se cometió un pecado, por ejemplo, feo, o vive gente, o vivió gente mala, y entonces, claro, la persona llega y dice, qué pesado el ambiente, me empieza a doler la cabeza, me siento mal, etcétera. Claro, el lugar, y bueno, las personas también, ¿no? Pero también los lugares quedan como que influenciados y marcados, ¿no? ¡Pac! Como que marcados por este pecado, ¿no? O sea, por las cosas malas, ¿no? Eso mucha gente lo comenta inclusive en los lugares de trabajo, como usted decía, y las personas. Y respecto a esto, padre, es interesante porque se une bastante con el horóscopo, porque claro, uno diría la solución más real es la que usted acabó de decir, estar en estado de gracia, estar con Dios, la oración, eh, pero al mismo tiempo como que la persona mm, interiormente siente como que una cierta, no le gusta, como que está un cierto fastidio por la fe y una cierta atracción por estas cosas más superficiales, más de horóscopo, más de adivinación, de amuletos, en fin. ¿Cómo explicar, padre, ese fenómeno interno que se da, que tal vez no es consciente, ¿no? Pero como que es algo interno de las personas y que, ay, qué fastidio la iglesia, qué fastidio hacer esto, pero es la solución. Y lo otro, que es como por así decirlo, el veneno que la persona se está tomando, se van por ese camino. ¿Cómo explicar, padre, ese fenómeno acá interno que muchas veces la gente tiene, ¿no? Un rechazo y al mismo tiempo una aceptación por cosas Simpatía. malas. Ujú, así es. Esto ya es un tema más profundo, más profundo. Hablemos de la familia. Los hijos que se educan en una familia con buenas costumbres, con temor de Dios, con fe, claro, con prácticas espirituales de sacramentos, oración, pues los niños, que como dice un dicho, son como una pizarra en blanco donde los padres van a escribir, ¿no? Con el buen ejemplo o por desgracia con el mal ejemplo. Entonces, en el entorno familiar, en ese núcleo, como ya la iglesia le llama la iglesia doméstica, le dice a la familia, es ahí donde estos hijos van a educarse ya con esta influencia primera. Naturalmente, hay casos, porque no todo es una regla absoluta. Por desgracia, mismo en esos ambientes, más tarde sale un hijo descarriado y como que irreconocible hacia sus padres. Pero ahí entramos en otro tema que es la influencia del medio, la sociedad, ¿no? Entonces, ¿en qué colegio está estudiando? ¿Qué amigos tiene? ¿Con quién se está hablando habitualmente? ¿Qué programas está viendo? Está mucho tiempo en el celular. Entonces, ya son factores del mundo que pueden cambiar, por desgracia, esa buena educación de esta familia que quiere que sus hijos se eduquen santamente. Entonces,
es un desafío. Lo que sí podemos decir es que la familia pesa muchísimo en esto, ¿sí? Que puede darle a una persona una inclinación más hacia el mal, más hacia el bien. Y ahora también a veces acontece algo al revés. Hay una familia de poca práctica católica, de poca fe, cuando a veces pasa también familias que están en situaciones de prácticas esotéricas, y uno de esos hijos, mal educado, de repente recibe una gracia y se vuelve contra esa mala educación. A veces pasa, ¿no? A veces, por ejemplo, en esa misma familia aparece alguien con vocación religiosa. Es una hija, es un hijo, que sorprende realmente a todos, porque ¿cómo es posible que en este ambiente laico, en este ambiente de una fe poco practicada, no practicada, de repente aparece una excepción, un lunar si ustedes quieren, ¿no? Y eso. Entonces me parece que el tema de familia y este ambiente externo se suman un poco a estas preferencias, a estas tendencias, ¿no? Y también quería comentar algo de lo que usted dijo, hermano Jonathan, respecto de los ambientes pesados, ¿no? Que por más que esté vacío un sitio, el alma siente, cuando es un sitio malo, una agresión. Entonces, hace poco tiempo me comentó un señor que tal vez algunos de los que están aquí presentes, están asistiendo, hayan estado en este sitio, que es la cárcel de Alcatraz, en Estados Unidos, que fue ya clausurada, fue cerrada. Es un museo prácticamente actualmente. La gente va ahí como un sitio turístico, ¿ya? Y este señor me contó que con varios turistas, no eran muchos, entraron a un sitio que era de horrores dentro de esta cárcel, de horrores morales. Solo que no sabían que era ese sitio de más pecado. Y todos, invariablemente todos, no aguantaron, el lugar estaba vacío y empezaron a tener dolores de estómago y de cabeza, mareos, tuvieron que salir rápido. Y después les comentaron, porque claro, el guía no pudo hacerlo en el momento porque vio el malestar de las personas, pero después el guía les dijo, miren, en este sitio se hicieron tales cosas, estas otras, y eran cosas horrorosas. Entonces, ¿cómo es que sienten eso? O sea, ¿qué es lo que hay ahí? Y ahí vamos a ir un poquito más. Ahí queda el demonio. Él, cuando digo él son muchos, son los demonios, que son atraídos por el pecado. Y evidentemente, en un lugar donde se han cometido innumerables pecados, bárbaros, ese lugar queda marcado por el demonio. Los demonios están ahí. Por ejemplo, lo mismo me comentaron, algo análogo. En Estados Unidos también una persona me contó que estuvo en una clínica donde mataban a los niños antes de nacer y la iglesia, la clínica, perdón, la abandonaron, era alquilada y quienes entran ahí no aguantan por la pesadez, la cantidad de demonio que hay ahí en ese lugar. Impresionante, ¿no? Y eso, padre, a veces se da en las ciudades. Cuando usted, por ejemplo, sale de una ciudad que es un poco más grande, una ciudad mayor, usted como que tiene una especie de una carga encima, una especie de una nube negra, así como que cae encima, y la persona se siente como que un poco aplastada, ¿no? Y a veces con malestar, o sea, a veces no es solamente una casa, a veces son ambientes como que mayores, ¿no? Porque claro, el demonio es un ángel y él ocupa el espacio donde que actúa, o sea, él puede estar como que ocupar todo un edificio, todo un pueblo, al mismo tiempo la punta de una aguja. O sea, el demonio no tiene un cuerpo físico como nosotros que le limita la materia, la medida, etcétera. Y se siente muchas veces en las ciudades. Por eso mucha gente inclusive sale de las ciudades al campo, a caminar fuera o al bosque. Y una de esas necesidades no es solamente para pasear, sino también hay una necesidad espiritual de salir de ese ambiente pesado, ¿no? Que la gente en las ciudades, sobre todo más grandes, siente. Y claro, lo que usted dice es impresionante porque yo creo que mucha gente, yo creo que todos hemos sentido
este ambiente pesado, ¿no? De lugares o personas que tienen también esta carga pesada, ¿no? Y tal. En ese sentido, padre, mucha gente preguntará, ¿qué hacer, por ejemplo, cuando uno se muda, se cambia a una casa o, por ejemplo, o va a un lugar de trabajo donde que siempre encontramos este ambiente pesado? ¿Qué armas espirituales usar? ¿Sí? No hay nadie ahí, ya está desocupado, pero siento ese espíritu. Entonces, ¿qué debo hacer en estos lugares? Primero rezar. Tal vez, primero echar sacramentales, agua bendita, sal exorcizada, etcétera, aceite exorcizado, aceite de oliva. Y si es el asunto muy, muy pesado, llamar a un sacerdote para que bendiga el lugar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debemos hacer nosotros cuando estemos en un sitio así. Ujú. Padre, claro, dentro de este tema del horóscopo hemos tocado algunos otros temas que son relacionados, o sea, no solamente el horóscopo, pero volviendo un poquito a esto del horóscopo, muchas veces dentro de la vida familiar, como usted dijo anteriormente, encontramos dentro del núcleo familiar gente más practicante dentro de la fe, gente que cree más, hay gente más también descreída, gente que cree menos, y normalmente esa gente que cree menos es la gente que cree ciegamente en este tipo de cosas de magia y en el horóscopo, ¿no? Y va moldeando su personalidad de acuerdo a la posición de las estrellas y en fin, todas estas cosas propias del horóscopo. Que diciendo de paso, todas las pruebas científicas, todas que se han hecho, eh, dan siempre esta afirmación que el orden de las estrellas y este fenómeno de los astros nunca va a influenciar en la personalidad, ¿no? En la personalidad de cualquier persona, de cualquier ser humano. Entonces, no hay una base científica. Sin embargo, dentro de las familias, la gente a veces que cree menos, sí cree ciegamente en el horóscopo y en todo tipo de cosas así, y la fe no la cree. Entonces, ¿qué consejo dar a aquellas familias católicas o tal vez aquel que ahorita pasando por este video que es no creyente o cree poco, tiene su fe, pero cree más en el horóscopo? ¿Cómo aconsejar, cómo llevar, cómo guiar a una persona, un familiar, un amigo que está metido muchas veces en estas prácticas y qué decirle? ¿Cómo intentar atraerlo a la verdad? Aquí mire, bueno, primero como una introducción para dar la respuesta. Quienes ya practicaron esto o tienen esa inclinación muy fuerte, pues la confesión borra todo, destruye todo, ¿ya? Este pecado de la superstición atrae mucho la acción maléfica, atrae mucho al demonio. Es muy aficionado el demonio de adherirse a los lugares, personas de prácticas de superstición. Pero la confesión borra todo, destruye todo. La oración del Santo Rosario diario, indispensable. Ahora, dentro de aquellos que ya están en estas prácticas, aquí tenemos una gama, una variedad Ujú. de aquellos que practican con convicción, son como adheridos a ese espíritu, son uno con ese espíritu, y otros que lo hacen un poco por ingenuidad, por debilidad, por flaqueza. O por curiosidad también, ¿no? Que también se da. Por Exactamente, curiosidad. por curiosidad. Entonces, son más rescatables estos últimos, que son por ingenuos, por débiles, por curiosos. A ellos es más fácil darles un mensaje de una fe, de transmitirles nosotros nuestra fe, hablándole, por ejemplo, de hechos que acontecieron con personas que tuvieron esta misma dificultad que esta persona está atravesando, que recurrieron a la Santísima Virgen. Por eso es que en nuestro canal tenemos programas que nos cuentan, tratamos de contar muchas cosas para alimentar nuestra fe. Entonces, hechos milagrosos. Y aprovecho aquí para comentarles, pues, la señora doña Lucilia Correa de Oliveira, que es una de nuestras fundadoras. Ella está haciendo muchos milagros. Mucha gente que está recurriendo a cosas esotéricas, pésimas, y ve que no tiene resultado, en determinado momento elevan sus ojos al cielo y
ven en la devoción a la Virgen, la devoción a los santos, esa arca de salvación. Y entre esos que son intercesores, porque son intercesiones particulares que uno pide, tenemos a la señora doña Lucilia, que está obrando muchísimos favores y milagros. Es impresionante la cantidad de gente que nos escribe para comentarnos hechos milagrosos, espectaculares. Bueno, valdría la pena un día ahí hacer tal vez un programa solo de los favores que se ha recibido últimamente de ella, ¿no? Es intercesora, o sea, ella está más cerca de Dios y la Virgen que nosotros mismos. Entonces podemos recurrir a ellos sin problema. Eso es doctrina católica. Entonces, yo puedo contarle a esta persona, mire, yo conozco a una señora, doña Lucilia, ella está haciendo muchos favores, está obrando milagros, Y digamos, milagros en un sentido amplio de la palabra. Sí, técnicamente hablando milagro. Eso solo la iglesia pues después comprobará. Entonces yo puedo conquistar así a la persona a través de mi fe, contándole anécdotas, hablándole de los favores y gracias que las personas reciben cuando rezan. Y a los otros, los que son más duros, existe en esa gente un cierto ocaso. En un determinado momento, la persona se da cuenta, esperemos que sean todos, no todos son así, pero de que no adelanta esas prácticas de horóscopos y cosas. Las cosas en un inicio se dan y muchas veces empeoran. Y hay que aprovechar un poco esa baja cuando la persona está queriendo desilusionarse, ya muestra algún síntoma de que está debilitándose en su convicción de horóscopos y superstición. Y ahí debo también aprovechar para darle un mensaje de fe y de esperanza. Interesante, Padre Mauricio. Y a propósito de todo esto que estamos conversando, hay una cosa que es muy importante y que tiene que ver mucho con esto del horóscopo, pero tiene que ver mucho con nuestra vida católica, es el desarrollo de la personalidad. Porque, claro, todos tenemos una determinada personalidad, una forma de ser, nos vamos educando, empezamos a tener un cierto temperamento, un cierto carácter. Son cosas que van también definiendo nuestra vida. Y mucha gente justamente se refugia en el horóscopo o en la carta astral o en los signos, en estas cosas, como para definir una personalidad que tal vez hasta sea forzada, que ellos no tengan o tengan ciertos rasgos que me dice el horóscopo de tal signo y yo los asumo. ¿Cómo sería el verdadero desarrollo de la personalidad, ¿no? de un católico, de una persona de fe? ¿Cómo sería esa personalidad, la búsqueda de esa personalidad? Que si es algo tal vez que parecería no estar religioso, pero es algo muy importante, ¿no? Sí, aquí entra un problema de la identidad. ¿Quién soy yo? ¿Para qué nací? Los lugares donde yo nací pueden influenciarme y esto es natural. Ahora, cuando uno adquiere esta, como usted dice, personalidad, en función de estos comentarios, muchas veces embustes, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos deformando el llamado o la característica a la cual Dios me colocó en tal o cual lugar, en tal ciudad o en tal familia. Y no debemos ser deformados. Hay un factor de deformación de la personalidad muy fuerte, que son las películas, las novelas, las imágenes, que me acaban influenciando mucho. Entonces, yo adquiero una forma de ser que no debería ser mi propio modo de ser, mi propia personalidad. Aparecen, por ejemplo, ciertos gustos, comidas que yo no quisiera tener, pero porque tal actor, tal actriz, tal cantante tienen, yo lo asumo. Y eso provoca como que una especie de interferencia en el plan de Dios con cada uno. Porque Dios quiere que cada uno tenga una forma de ser y una forma de manifestar algo de Dios que nadie más lo tiene. Y esto pues se puede lograr ver en ciertos conjuntos de pueblos que son más proclives a ser de esta manera que de esta otra. Entonces, eso que Dios quiere que se manifieste y brille, yo lo tomo como, puedo deformarlo con algo, digamos así, postizo, algo que yo no soy, es algo ajeno a mí mismo.
Y por eso no vale la pena en esta parte, pues, hacer caso en absoluto a estos horóscopos, ¿no? Interesante eso, padre, porque claro, eh, uno se encuentra y hoy en día con un mundo tan globalizado, como se dice, gente de todas partes, literalmente, y cada país, cada ciudad, cada pueblo tiene su forma de ser, de hablar, de manifestarse, de reaccionar delante de ciertos estímulos, de reaccionar delante de la fe inclusive. Y claro, es la forma de ser y hay que respetar y hay que alimentar el lado bueno y al mismo tiempo hay que sofocar, no sé cómo decirlo, apagar, disminuir completamente el lado malo. Y ahí es que la personalidad, en función de la fe y a la luz los mandamientos de la ley de Dios, es que pasa a ser una verdadera personalidad. Porque la otra vez estábamos hablando, caminando ahí, eh, yendo a una iglesia y paró el semáforo y después pasaba el cruce y pasa la gente, ¿no? Entonces, aquí en Santiago, en ciertos lugares, horarios picos, pasa un montón de gente, ¿no? Claro, cientos de personas cruzando un semáforo y la gente, claro, eso conversábamos, como a veces usted hablaba de las películas y tal, pero como a veces las redes sociales también moldean mentalidades, personalidades. Entonces, claro, conversamos, decía, mire, dentro de esta gente puede ser que haya gente que tenga sus redes sociales y tenga un millón de seguidores y sea un super influencer, un super no sé qué, pero en la hora de la hora, aquí en la mitad de esta más humana no es nadie. O sea, está, pasa, la persona se miente, ¿no? Como usted dice, usa una máscara, usa una especie de una carcasa de lo que quisiera hacer y es como una insatisfacción también al mismo tiempo de no hacer lo que es el plan de Dios, ¿no? Eso es impresionante. Padre, y yo creo que un poco para terminar, si usted, padre, nos podría recordar qué es la providencia divina, que entra mucho en este aspecto del horóscopo, ¿no? De que tengo mala suerte, buena suerte, me va bien, me va mal. ¿Qué es la providencia divina y cómo la providencia divina propiamente es como que el rumbo en nuestra vida, de lo que Dios quiere en nuestra vida, ¿no? Aquí entra un tema de fe, porque aquellos que recurren al horóscopo, pues quieren como que también adivinar el futuro, ¿no? Quieren saber si va a lograr esto o aquello, si va a solucionar este problema o aquel. Y Dios, en su mente divina, Él ya tiene para cada uno un rumbo trazado que, apareciendo los problemas, las dificultades, ciertos tropiezos que tiene cada uno y que pueden dar en un desastre, podrían dar perfectamente en un desastre, pero ahí viene mi fe en confiar de que si Dios permitió esto, es por mi bien. Es lo que dice San Pablo, que Dios de los males saca bienes. Y la divina providencia es eso, providenciar, es prever, es ya adelantarse a. Es la divina providencia, es que Dios ya sabe que voy a tener esta dificultad, que voy a atravesar esta situación. Pero si yo la interfiero, mismo en estas incertezas, dificultades grandes que ya no tienen salida aparente, si yo confío ahí de que la providencia, es decir, la previsión de Dios de lo que me va a pasar, va a actuar, ahí yo voy a atravesar ese túnel oscuro, ¿no? Entonces, si yo en ese momento uso horóscopos, consulto a divinos, me leo la carta astral, voy a recurrir a un chamán, lo que sea, yo estoy interfiriendo en ese plan divino. Tampoco aquí no quiere decir que nos quedemos en la inacción, que no hagamos nada. No, hay que hacer todo lo posible para atravesar la dificultad, pero dentro del orden de Dios, sin recurrir a estas cosas. Y por eso en ese momento de dificultad hay que rezar más, hay que hacer actos de fe, hay que abandonarse en las manos de la Santísima Virgen, sabiendo de que si yo rezo y pido en esa tempestad, en un determinado momento se va a abrir el cielo y en medio de esas nubes negras va a aparecer una luz, un rumbo y por ahí puedo caminar. Así es como un católico debe hacer. ¿Qué acontece con aquel
que en la dificultad hace lo que a él le parece que está bien y recurre a estas prácticas esotéricas o supersticiosas. Empeoramos el camino, igual Dios tiene pena de uno que se está alejando de aquel sendero que Él nos trazó. Y puede revertirse, porque Dios es así, es misericordiosísimo, les la misericordia. Y de ese abismo yo puedo volver a retomar el camino e inclusive adelantarme en el camino a pesar de haberme desviado antes. ¿Sí? ¿Por qué? Por haber confiado, por haber pedido, por haber esperado. Entonces, la cuestión es que debemos en esos momentos pedir y pedir y pedir más que nunca. Interesante, padre, porque es como que la respuesta y la solución a veces a la curiosidad o esta gente, o cuando alguien va atrás del horóscopo, ¿no? Atrás de o se siente identificado un poquito con esto y como consejo final, yo creo, padre, no hay que ni recurrir ni pensar, quitar el loguito, ese emoji del horóscopo que a veces la gente lo coloca en sus redes sociales, etcétera, porque son cosas que no, en fondo es dudar de Dios, va contra el primer mandamiento de la ley de Dios y claro, no, es algo que como que nos va quitando el sentido propio de la vida, ¿no? Fenomenal, padre Mauricio, muchas gracias por su tiempo. Yo creo que hemos hablado de muchos temas, pero que más o menos todos van correlacionados y son interesantes. Le agradecemos muchísimo, padre, por su tiempo y bueno, recemos a la Virgen agradeciendo por este podcast. Claro que sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora del Buen Suceso, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. santos ángeles custodios, rueguen por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Muy bien, ha sido una alegría muy grande haber estado con ustedes. Salve María. Salve María, Padre Mauricio. Salve María a todos los que nos han acompañado. No olviden de suscribirse, de compartir y de participar de nuestras redes sociales. Que la Virgen les bendiga mucho. Salve María.